Hola, hoy día vamos a ver qué es la ley de Ohm, tomando en cuenta de que hasta la clase anterior habíamos establecido algunas magnitudes propias de la electrodinámica y con la finalidad de lograr establecer algún vínculo entre estas magnitudes de la electrodinámica para lograr llegar a circuitos eléctricos. Ya, importante en ese sentido tener como la meta fijada. Recordemos que en clases anteriores habíamos hablado de que la electrodinámica, que es esta ciencia, esta rama de la física que estudia las cargas en movimiento, tiene tres magnitudes propias asociadas. Vamos a ver una cuarta a futuro. La primera es el voltaje, ¿cierto? Voltaje, diferencia de tensión, diferencia potencial, caída de tensión, etcétera, que básicamente hace mención a este impulso que se le da a la carga eléctrica para que empiece a generar movimiento, para que genere un flujo de movimiento. Y lo vamos a medir en voltios. Una vez que el voltaje es capaz de generar un flujo de carga, este flujo de carga se va a llamar intensidad de corriente eléctrica, que básicamente es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en cierto intervalo de tiempo, y lo íbamos a medir en amperes. Una vez que la carga eléctrica empieza a pasar por un conductor, este conductor va a tender a oponerse a este paso de la corriente. Esta oposición al paso de la corriente eléctrica, al paso de este flujo, se le va a denominar resistencia eléctrica y lo íbamos a medir en ohmios. Entonces ahí estábamos, habíamos visto estas tres magnitudes, cada una por su cuenta, y no las habíamos vinculado las tres de forma mutua, ver qué vínculo tienen propiamente tal. De partida, recordemos que cuando hablamos de resistencia eléctrica, a medida que un conductor, que un cuerpo tiene menos resistencia eléctrica, es decir, le da mayor facilidad a la carga eléctrica para que circule, este elemento se hace más conductor. Particularmente existen dos tipos de conductores, que son los ómnicos o amínicos y los no ómnicos. Nosotros vamos a trabajar con los conductores ómnicos, que básicamente plantean que hay una relación estrecha entre el voltaje y la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir? Si yo a un conductor le coloco una pila, un enchufe y le estoy suministrando cierto voltaje, va a circular cierta corriente. El valor de la corriente y del voltaje van a depender una de la otra. ¿Y cómo van a depender? Con una relación estrecha, directamente proporcional y de forma lineal, que es lo que muestra este gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo duplico el voltaje, la intensidad de corriente también se va a duplicar. Si yo disminuyo a la mitad el voltaje, la intensidad de corriente también va a disminuir a la mitad. Es una proporcionalidad directa y es con factores o bien divisores, ¿ya? Obviamente dentro de nuestra realidad existen elementos ómnicos, elementos no ómnicos. Los ómnicos son aquellos que efectivamente se da este vínculo entre esta relación lineal directamente proporcional entre el voltaje y la intensidad de corriente. Al mismo tiempo, la resistencia de este conductor, de este elemento, va a ser siempre la misma. Si son 10 ohmios, siempre van a ser 10 ohmios independientes de las variables externas que pudiesen surgir. Sin embargo, en la realidad existen también otros tipos de elementos, que esos son los elementos no ómnicos. Aquellos en donde esta relación voltaje-intensidad de corriente no es lineal, no es directamente proporcional y, para más remate, la resistencia pudiese cambiar. Un ejemplo de elemento no ómnico es el aire. Por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica, que estamos hablando de 100 millones de voltios que se suministra en la ionosfera al aire, el aire cambia su resistencia, que es muy alta para que no pase corriente eléctrica, a una resistencia muy mínima. Es decir, el aire se vuelve conductor. Y por eso es que nosotros podemos ver los rayos, porque se genera este arco eléctrico, esta descarga eléctrica, donde el aire sí deja que pase esta corriente, ¿ya? Esos casos no los vamos a ver en lo que es ley de Ohm, porque no es lo que la atinge a la ley de Ohm. Acá hay algunos ejemplos que cuando veamos circuitos vamos a ver particularmente cómo se define cada uno de estos elementos. Ejemplificarles, por ejemplo, que estos elementos de acá, la película de carbón y los óxidos metálicos, se denominan resistencia acá en Chile, y básicamente son capaces de que si yo los coloco en un circuito eléctrico, estas resistencias van a dosificar la cantidad de corriente eléctrica que llega a estas partes del circuito eléctrico. Por ejemplo, un circuito eléctrico de un notebook, la parte del puerto USB requiere menor corriente, porque a lo más le voy a suministrar corriente al cable USB, del celular, del mouse, etc. Y el hecho de que ahí llegue menos corriente se debe a que el paso de la corriente desde el lugar donde yo conecto la fuente de voltaje hasta el puerto USB se ve dosificado, se ve con una oposición que se debe a estos elementos que son las resistencias eléctricas, ¿ya? Y que obviamente, dependiendo de las necesidades y la meta, el objetivo que tenga el fabricante, en realidad va a ser el tipo de resistencia que se emplee, ¿ya? Ahí vamos a entrar en el detalle en su debido momento de
qué son estos elementos y para qué sirven. ¿Qué plantea la ley de Ohm? La ley de Ohm plantea de que esta relación entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia va a ser mediante esta formulita. Es decir, la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Una relación lineal. ¿Cómo yo lo veo en un circuito? Que es el esquema que hay acá. Si yo, por ejemplo, un cable metálico, un cable de cobre, le suministro, lo conecto a una fuente electromotriz de energía, eléctrica en este caso, esta fuente va a generar cierto voltaje, cierta diferencia potencial en los dos extremos del cable. Esta diferencia potencial va a generar un empuje de las cargas eléctricas, es decir, va a generar este flujo que es la intensidad de corriente. Sin embargo, el cable de por sí va a tener cierta oposición a este flujo y esa oposición es lo que nosotros conocemos como resistencia, ¿ya? Estos tres parámetros que están dentro de un circuito eléctrico, la ley de Ohm plantea que es así, que es la intensidad de corriente igual voltaje dividido resistencia. Obviamente, con esta relación nosotros podemos dar paso a distintas relaciones. Por ejemplo, si a mí me pidieran calcular el voltaje teniendo la intensidad de corriente y la resistencia, yo debiese multiplicar. Si a mí me pidiesen calcular la intensidad de corriente teniendo el voltaje y la resistencia, yo debiese dividir. Si yo tuviese que calcular la resistencia teniendo en consideración el voltaje y la intensidad de corriente, yo debiese también dividir en este orden. Recordar que la división no es conmutativa, por lo tanto es importante el orden, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Dice, un conductor ómnico se encuentra conectado a la red domiciliaria, de forma que por él fluye una corriente de 450 amperes. ¿Cuál es la resistencia de este conductor? Importante aquí, chicos, si yo quiero calcular la resistencia, según estas formulitas, yo debiese tener voltaje y la intensidad de corriente. Explícitamente en el enunciado está la intensidad de corriente, 450 amperes. ¿Qué pasa con el voltaje? Fíjense bien, hay una oración clave. Se encuentra conectado a la red domiciliaria. Recordar que habíamos expresado en clases anteriores que el voltaje va a depender de la región en la cual nos ubiquemos, la región a nivel mundial. En este caso, en Chile, el voltaje es de 220 voltios, por lo tanto, ese es mi otro dato, que no está de forma explícita, pero sí yo lo puedo sacar dentro del bagaje ya que tenemos de estas magnitudes. Por lo tanto, los datos que nosotros tenemos son que la intensidad de corriente son 450 amperes y que el voltaje son 220 voltios. Para calcular la resistencia eléctrica basta con hacer la división entre el voltaje y la intensidad de corriente, tomando en cuenta que el voltaje van a ser 220 voltios y la intensidad de corriente 450 amperes. ¿Qué hago? Divido 220 dividido 450, 0,49, la pega netamente de la calculadora. ¿Y qué va a pasar con la unidad de medida? Vamos a definir que cuando ya los voltios los divido por amper, esto me queda en la unidad de medida ohmio, ¿ya? Importante, siempre va a ser así, voltios dividido amper me va a dar ohmio. Ahí está la relación tan estrecha que habíamos planteado entre resistencia, voltaje e intensidad de corriente. Veamos otro ejemplo, dice, por un conductor ómnico de 0,6 ohmios tengo la resistencia, acá está todo explícito, por eso coloqué los datos inmediatamente. Circula una intensidad de corriente de 100 amperes. Bien, ahí está, la corriente la tengo. ¿Cuál es el voltaje de la fuente a la cual se encuentra conectado? Ya habíamos visto, si yo quiero calcular el voltaje, ¿qué tengo que hacer? La resistencia y la intensidad de corriente debo multiplicarla. 100 amperes por 0,6 ohmios me va a dar 60 voltios. Más o menos 60 voltios es lo que emplean algunos electrodomésticos dentro de nuestra casa. Por lo tanto, es una cantidad de voltaje que podría ser un ejemplo a raíz de algún electrodoméstico que tengamos en nuestra casa, ¿ya? Así que importante ahí como tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces, importante, chicos, siempre que tengamos resistencia e intensidad de corriente y queramos calcular el voltaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estas dos magnitudes. Finalmente, un ejemplo un poquito más extenso, fíjense bien, dice, un conductor ómnico se encuentra conectado a una batería de 12 voltios, sabiendo que su resistencia eléctrica es de 1,2 ohmios. Fíjense bien, tengo el voltaje, tengo la resistencia. Dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula él? Y después hay otra pregunta, dice, ¿cuánta carga eléctrica circula por él en un minuto? ¿Qué datos tengo? Tengo el voltaje, 12 voltios, tengo la resistencia, 1,2 ohmios, y tengo un dato adicional que lo vamos a emplear después, que es el tiempo, 1 minuto, ¿cierto? Ya, quiero calcular la intensidad de corriente. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Me dice, ¿sabe qué? La intensidad de corriente usted la va a calcular. Voltaje dividido resistencia. A los 12 voltios le vamos a dividir el 1,2 ohmios. Eso me va a dar 10 amperes. Intensidad de corriente, recuerden, intensidad de corriente, amper.
y los voltios dividido ohmios me va a dar amperes, por lo tanto son 10 amperes. ¿Qué pasa ahora para la segunda parte de este ejercicio que me dice cuánta carga eléctrica circula por él en un minuto? Nos vamos a acordar que habíamos dicho que la intensidad de corriente se define como la cantidad de carga dividido el tiempo que le toma a este flujo de carga circular. Es decir, si yo sé que la intensidad de corriente es carga dividido tiempo, yo voy a poder calcular la carga eléctrica como la intensidad de corriente por el tiempo. Es decir, a los 10 amperes yo le voy a multiplicar el tiempo en el Sistema Internacional de Medida, que serían segundos, 60 segundos. Eso me va a dar 600 coulombs. Es decir, por este conductor, por este elemento ómnico que está conectado a una batería de 12 voltios y cuya resistencia es de 1,2 ohmios, la cantidad de carga eléctrica que va a circular por él va a ser de 600 coulombs, en un minuto al menos, ¿ya? Entonces, a modo de síntesis, recordar que la ley de Ohm plantea una relación muy estrecha entre estas tres magnitudes de la electrodinámica que hemos estado planteando hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es la corriente eléctrica, la I, la caída de tensión o voltaje, la V, y la resistencia eléctrica, que es la R. Plantea un modelo matemático sumamente amigable porque es multiplicar y dividir. ¿Qué me dice? Me dice, ¿sabes qué? Para calcular el voltaje tú tienes que hacer la multiplicación entre la intensidad de corriente y la resistencia. Para calcular la intensidad de corriente, al voltaje tú le divides la resistencia. Y para calcular la resistencia, al voltaje le divides la intensidad de corriente. Recordar algo súper importante, esto es válido solamente para los conductores ómnicos, que son los que vamos a trabajar en esta unidad, obviamente, y en este año en realidad, y que siempre vamos a poder emplear estas fórmulas independiente de la situación en cual estemos. Obviamente ya desde la próxima clase vamos a empezar a evidenciar que vamos a tener que distinguir distintos tipos de situaciones, que va a ser cuando entremos ya de lleno a lo que es circuito eléctrico.